Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Primera a los Corintios, capítulo 15. Por favor, le vamos a dar lectura de manera alternada. Nos ubicamos en el 15, versículos 35 al versículo 58. Lo vamos a hacer de forma alternada. Inicio con el verso 35 y dice así la palabra del Señor. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Un favor, nuevamente denle lectura al 36, pero un poquito más fuerte. Dice, amén. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de corrupción, perdón, de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, todos. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Vamos a orar. Amado y buen Dios, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos permites como iglesia, Señor, de
poder congregarnos, reunirnos, Señor, para glorificar tu nombre. Y qué mejor, Señor, este día para seguir siendo edificados, para seguir aprendiendo de tu palabra. Casi, Señor, pues nuestro conocimiento, Señor, pues es limitado. Eres un Dios maravilloso que tiene siempre algo que decirnos y nosotros algo que aprender, Señor. Ayúdanos, danos un corazón humilde, receptor, que sobre todo, Padre, comprenda tu escritura, Señor. Bendíceme, quiero ser un instrumento en tus manos, Señor. Úsame, que sea tu Espíritu quien obre en todo momento, Señor. Ayúdanos en todo, nos ponemos en tus manos y te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ese es el tema, salió de la Biblia. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Saben, si hay algo a lo que el ser humano le teme, es a la muerte. Es a la muerte. La muerte en el diccionario secular significa cesación o término de la vida, el fin de la vida. Y hablar de esto para muchos, pues es algo que generalmente no queremos a veces hablar. Hay quienes de plano evitan el tema, porque hablar de muerte es del fin de la vida, llámese de quien sea. Y ningún ser humano, desde luego, pues yo creo que quiere morir. Sin embargo, veremos algo en relación a la muerte. Digo, en estas fechas se celebra la muerte y otras muchas cosas. Hay quienes creen que sus muertos vienen, sus muertos les visitan. Hay quienes tienen ideas que van a estar presentes tal día, tal noche, tal hora y que van a disfrutar incluso de aquello que están preparando. Se organizan, tienen cierto recurso destinado para festejar estas costumbres, mas sin embargo es importante que usted como cristiano sepa y conozca en relación a este tema de la muerte. ¿Por qué? Porque Pablo dice, el apóstol, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Saben? Qué maravilloso es Dios, porque nos revela. ¿Saben quién de aquí nosotros podríamos decir, a ver, pastor, yo sí sé qué hay después de la muerte por experiencia? Pues ¿quién? No hay un ser humano que diga, yo conozco qué hay después de esta muerte por experiencia. Miren, y puede que surja gente que diga, yo morí, como me ha tocado ocasiones, yo resucité a poco. Sí, fui al cielo y empiezan a mencionar que vieron un lugar de muchas flores, que vieron al fondo a una persona de blanco y era un ser como barbón y pueden decir muchas otras cosas y hay ideas y hay quienes llegan a creer que incluso murieron y que resucitaron y que andan aquí en la vida, pero eso no es posible. Hubo casos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hubo casos en el Nuevo Testamento que ciertamente resucitaron por Dios y ambos casos donde se vio una persona que fue resucitada por Dios fue para darle la gloria a Dios. Venían con propósitos espirituales. Tal es así que la palabra enseña en el caso de Lázaro y hace mención, esto es para la gloria del Señor. Cada acto donde hubo una persona resucitada, cada acto tenía un propósito espiritual. Así que el hecho de que alguien te diga que fue al tercer cielo y que vio flores y que murió, eso no es verdad, no es verdad. Bíblicamente la Biblia no enseña que haya la posibilidad de morir y de resucitar. Eso no es posible. Lo hubo sí en el tiempo Antiguo y Nuevo Testamento, pero ya no. Y eso por una obra maravillosa del Señor. Así que cuando escuches a alguien decir algo así, debes de tener cuidado lo que escuchas. Hay quienes creen tales mentiras.
Hay quienes creen que por tales experiencias son un hecho, son una realidad. En la Biblia observamos casos, pero era Dios obrando y manifestando su gloria. Así que, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde? Ahora vamos a analizar la pregunta que se hace el apóstol Pablo. Muerte, de una palabra griega, sanator, derivada de otra palabra griega, enesco, que quiere decir morir, muerto, difunto. Aguijón, de una palabra griega, kentro, y kentro significa perforar un punto central. Es decir, que cuando Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? La muerte dejó de tener un punto central, un punto en el que todo circulaba alrededor de ella, de tal forma que Pablo dice, ¿dónde? Ahora, es interesante entender y comprender por qué el apóstol Pablo lo expresa de esa manera. Pareciera ser que ya no encuentra la muerte. Desde luego, Pablo estaba lleno del Espíritu, estaba guiado por el Espíritu, y vamos a explicarlo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? En el verso, por favor. Muy bien. ¿Dónde está? ¿Dónde? Pablo dice, a ver, ¿dónde? Aguijón. Oh muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Con la que perforas, con la que lastimas, con la que se entristece, con la que muchas veces, a veces no soportamos la carga de la partida de un ser amado. Desde luego que la muerte duele y lastima, mas sin embargo, hay algo que Pablo, guiado por el Espíritu, quiere transmitirnos. Es Dios hablando por medio de Pablo. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde está? Después le agrega, ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Por qué te pregunta el apóstol Pablo? Pareciera ser que ya no le ve un punto central a la muerte. Pareciera ser que aquella muerte, aquel momento que perfora, que lastima, dejó de existir, dejó de ser, de tal forma que dice, ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sepulcro, de una palabra griega, Hades, de un lugar no visto. Nadie ha ido, por eso les hago mención. Sepulcro, de la palabra Hades, significa no visto. Victoria, de una palabra griega, nikos, significa conquista, el medio del triunfo. ¿Dónde, oh tumba, está tu victoria? ¿Dónde, oh Hades, está tu conquista? ¿Dónde, oh sepultura, está tu poder? ¿Dónde, oh sarcófago, está tu triunfo? ¿Cómo es que Pablo dice, a ver, ¿dónde está? En mi país lo festejan, en mi escuela lo festejan. ¿Y cómo es que dónde está, apóstol Pablo? Si la muerte aún existe, la muerte coexiste con la vida y la vida coexiste con la muerte. ¿Por qué Pablo pareciera ser que acaba de perder la brújula? Y no es así. Para eso necesitamos irlo explicando. Había unas dudas. Vamos al verso 35. Al verso 35. Dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? Había dudas en la iglesia de Corinto, hermanos, había preguntas, había intereses en relación en cuanto a este tema de la resurrección. ¿Cómo van a resucitar los muertos? ¿Cómo será dicho evento? ¿Cuándo será? ¿Cómo sucederá?
y había preguntas en la iglesia de Corinto. Y aquí empieza Pablo. El capítulo 15 habla en relación casi al mismo tema. Y aquí vamos a tratar de ir explicando lo siguiente. Cuando una persona recibe a Jesús como su Salvador personal, ojo aquí, cuando una persona recibe a Jesús como su Salvador personal, su alma, ¿a dónde va? Según la palabra, al paraíso, según Lucas 23:43. Según la palabra, va al reino de Dios, según 1 Corintios 6:9. Según 2 Corintios 12:2, va al tercer cielo. Según Juan 14, verso 2, va a la morada de Dios. El alma, cuando una persona en Cristo que recibió a Jesús como su Salvador personal, estando en vida, su alma inmediatamente va a la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Va a la presencia de Dios, el alma. Ahí estará. Pero, ¿qué va a suceder y qué va a pasar con este cuerpo? Con esta parte física. Bueno, el cuerpo va a la tumba. Vuelve al polvo, pues de ahí, ¿qué creen? De ahí fue tomado. Va al sepulcro, a la tumba, el cuerpo va a un lugar que nadie ha visto por experiencia. El cuerpo va al sarcófago, el cuerpo vuelve al polvo, pues ahí fue tomado. Y no hay nadie que pueda evitar. Esa es la forma en la que Dios estableció esta vida, un tiempo. Entonces, ¿por qué Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Como si no encontrara la muerte. O como si la muerte no tuviera victoria. De tal manera le dice, ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? En las dudas que había en la iglesia, y espero que en ti también haya interés, y haya ese anhelo y ese buen deseo de querer conocer más al Señor, conocer más sobre la Biblia, conocer más qué va a suceder, y en esta ocasión vas a llevarte, ¿qué va a suceder con este cuerpo que tienes hoy? Algunos hermanos en la fe, en la iglesia de Corinto, saben, tenían esa insistencia de preguntar y preguntar. Y Pablo dice una vez, les explica una vez. Y me encanta cómo lo hace en el capítulo 15. Lo explica de tal forma como con manzanitas. Y empieza a desglosar. Y aquí me encanta esto. Vamos al verso, por favor, verso 36. Bueno, el verso 35, le doy lectura. Algunos decían, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Sí sabían que los cuerpos iban a resucitar, pero no sabían cómo iba a ser todo esto. Y ahí empieza Pablo a explicarles. Vamos al verso que sigue. El apóstol Pablo está atendiendo dos errores comunes en cuanto a la naturaleza del cuerpo resucitado en la iglesia. Número uno, ¿qué errores está aclarando? Que es el mismo cuerpo que fue depositado en el sepulcro, que es el mismo cuerpo que serán reorganizados sin más. Y número dos, que el cuerpo no tiene ninguna relación. El cuerpo que va a resucitar no tiene ninguna relación con el que se enterró. ¿En qué sentido? Lo iremos explicando. En el verso, necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Verso que sigue. Y lo que siembras no es el cuerpo que. A ver, ¿cómo es esto? ¿Qué está diciendo Pablo? Y lo que siembras no es el cuerpo. ¿Siembrar dónde? Lo que va al sepulcro, lo que va a la tumba, lo que se entierra, lo que está en un cementerio. En aquellos que han creído en Cristo Jesús como su Salvador personal. Y lo que se siembra, lo que se entierra, no es el cuerpo que ha de salir. ¿Qué quiere decir esto? Que los que han creído en Cristo Jesús, un día
Un día van a resucitar sus cuerpos. Pero aquí hay algo interesante, dice, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. El apóstol Pablo usa esta metáfora, tal figura retórica, para darles a entender, ilustrarles cómo son las cosas. Este cuerpo físico que irá al sepulcro, un día va a resucitar en un cuerpo diferente, pero de la misma persona. Sí, un cuerpo diferente, pero de la misma persona, un cuerpo distinto, pero de la misma persona que fue sepultada. Y dice una versión así: y lo que pones en el suelo no es la planta que crecerá, sino tan solo una simple semilla de trigo o de lo que estés sembrando. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué va a suceder? El alma está con el Señor, el cuerpo está ya en el sepulcro, en algún momento, en algún día, y veremos cuándo van a suceder estas cosas. En algún día los sepulcros van a ser abiertos y de tal sepulcro donde murió tu ser amado, aquel ser humano, hermano en la fe, que creyó en Jesús, van a ser abiertos y va a resucitar un cuerpo diferente, muy distinto al que fue sembrado, de tal manera que no va a ser un cuerpo como el que tienes hoy. En el verso 38, eso lo explica en el verso 37, vamos a 37. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. De tal manera, si no puedes sembrar una planta, no siembras una semilla y nace una planta. Se siembra un cuerpo terrenal y va a resucitar un cuerpo celestial. Vamos al verso que sigue, 38. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. La forma del cuerpo, ese viene de parte del Señor, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso. La estructura, la forma del cuerpo es como Dios lo estableció, como Dios lo quiere. Nadie le va a decir al Señor, hazme con un cuerpo diferente. No, Dios ya tiene determinado cómo va a ser el cuerpo que va a ser resucitado. De tal manera que dice, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Así que la forma en la que va a ser resucitado el cuerpo, cómo se va a componer el cuerpo, eso depende de Dios. Las dudas que tenían en esta iglesia lleva al apóstol Pablo a explicar de una forma paciente, de tal manera que empieza a ilustrarles de forma detallada, de forma sencilla, cómo serían las cosas. Vamos al verso 39. Y aquí me gusta cómo lo hace el apóstol Pablo, como si fueran unos pequeñitos, y les dice lo siguiente. A ver, mis hermanos. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres. Fíjense cómo lo hace Pablo. Pareciera yo, vería al apóstol Pablo diciéndole así a unos alumnos: a ver, una carne es la de los humanos, otra la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. ¡Wow! Y lo empieza a ilustrar de esa manera. Dice, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. ¿Quién hizo en sí cada carne? ¿Quién es el creador de todas las cosas? El Señor. ¿Acaso para Dios será imposible? ¿Será imposible a este cuerpo mortal
darle un cuerpo inmortal si Él es el creador de todos los cuerpos, de todas las carnes, de todas las estructuras? Les dije, a ver, ¿quién hizo la carne que en los cielos, en el mar, en las bestias, en el ser humano? Fue el mismo Señor. Así que esto no es imposible para Dios, pues todas las cosas que Él hizo, las hizo para su gloria, para su honra. Veamos el verso que sigue. Y hay cuerpos celestiales. Si tuviéramos que hablar de seres celestiales, ¿de qué tendríamos que hablar? ¿Qué? Seres angelicales. A ver, ¿qué seres angelicales bíblicamente existen? No escuché. Muy bien, muy bien. Ángeles, arcángeles, querubines, serafines. Es decir, que sí hay cuerpos celestiales. Ahora pregúntenme a mí cómo es un cuerpo celestial de un querubín. Pues no sé. Lo que sí sé es que lo hay porque la Biblia lo enseña. Amén. Díganme cómo es un ángel, la estructura de un ángel. No sé. Pero creo que la Biblia es real, que es infalible y que si dice que hay ángeles, es porque hay ángeles. Hay querubines, hay serafines, hay seres, cuerpos celestiales. Ahora, ¿quién hizo cada cuerpo celestial? Los hizo Dios. ¿Quién hizo cada cuerpo terrenal? Los hizo Dios. Ahora, ¿no te parece curioso que en el cielo hay 4? Querubines, serafines, ángeles y arcángeles. En la tierra, carne humana, carne de bestias, carne de los peces y carne de las aves. Y es interesante, hermanos, cómo es que el Señor en su esplendor hizo lo que quiso en su poder. Cuerpos diferentes, carnes diferentes. De tal manera que dice después, y cuerpos terrenales, ya los vimos. Pero una es la gloria. Una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Aquí, hermano, en la Biblia no hay lugares para los extraterrestres. A ver, ¿cuántos creen que hay extraterrestres? Y todavía andan buscando ahí a ver qué ven. No, la Biblia no te habla de esto. Y ya lo vimos, los tipos de carne. Dice una versión así, también hay cuerpos en los cielos y cuerpos sobre la tierra. La gloria de los cuerpos celestiales es diferente de la gloria de los cuerpos terrenales. Vamos al verso 41. Una es la gloria del sol y otra es la gloria de la luna y otra es la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. El sol tiene una clase de gloria. Las estrellas, la luna, pero hay diferencia unas de otras por la gloria de cada una. Verso que sigue, 42. Así también es la resurrección de qué, hermanos, de los muertos. Y ahí empieza ya a explicarles. Así también es la resurrección de los muertos. ¿Significa que los muertos van a resucitar? Sí. ¿Quiénes? Aquellos que creyeron en Jesús como su Salvador personal. Un día van a resucitar. Se siembra en corrupción, se entierran cuerpos corruptos, cuerpos con una naturaleza de pecado, con una naturaleza caída. Es lo que se entierra en un sepulcro hoy. Se siembra en corrupción, pero resucitará. ¿De qué forma? En incorrupción. Significa que el cuerpo que van a resucitar, los que van a abrir, Dios en su poder permitirá que los sepulcros sean abiertos.
Pero es interesante que de esos cuerpos no van a ser corruptos, van a tener otra naturaleza. Sí, de la misma persona, sí, pues nos vamos a conocer. Si recuerdan cuando fue la transfiguración, que Pedro dijo, bueno, es que estemos aquí, Señor, para hacerte una enramada, una para ti, otra para quién, para Elías y otra para Moisés. Para ti, pregúnteme, ¿quién le dijo? Moisés y Elías vivieron en épocas muy diferentes. Moisés vivió aproximadamente en el año 1450 antes de Cristo. Y me dicen de Elías, vivió en otra era, un poquito antes del año 1800 aproximadamente. Ahora, ¿cómo es que Pedro identifica a Moisés? ¿Quién le dijo a Pedro quién era Moisés? Bueno, eso es una obra de parte de Dios en los seres que en un momento estaremos con Él en su presencia. Nadie le dijo a Pedro quién era Moisés, nadie le dijo a Pedro quién era Elías. Pero un día nos llegaremos a conocer, tendremos ese aspecto que nos identifica como hoy en día. Yo conoceré a mi hermano Cujo a lo lejos, pero ahora, ¿cómo será este cuerpo? ¿Será igual? Luego dicen que los cuerpos son tallados por las mismas enchiladas. ¿Cómo será nuestro cuerpo? Esbelto, como de espartanos, así, o llenitos. Solo Dios lo sabe. Lo único que sí veo que en la costumbre judía, los judíos eran bien delgados, no eran gorditos. ¿Cómo será? Eso es algo que queda. Un día Dios nos mostrará. Así también es la resurrección de los muertos. Un día los cuerpos serán resucitados. Se siembra en corrupción, resucitarán en incorrupción. El cuerpo que surja, que se levante de sepulcro, no va a tener nada en parte con este cuerpo. Nada. Sí, se va a identificar el cuerpo de qué persona era, sí, pero con este cuerpo nada, no va a tener parte. Este cuerpo está lleno de maldad, lleno de pecado, fue formado del polvo, fue formado de la tierra, y eso lo enseña la palabra. El cuerpo que resucite será un cuerpo sin deterioro. ¿Por qué? Porque va a morar por toda la eternidad con su Señor. Amén. Por toda la eternidad va a estar con Dios. Imagínense un cuerpo que va a estar con Dios por toda su eternidad. Este cuerpo tiene caducidad. Y si observan, algunos llevamos la caducidad. Un día vamos a dejar de ser. Pero el cuerpo que va a resucitar no se deteriora, no se descompone, porque es un cuerpo incorruptible. Me gusta esto. Y eso es una promesa para el cristiano. Qué importante que tengas a Jesús en tu corazón. Qué importante que tomes una decisión por el Señor. ¿Para qué? Para que se cumpla esta promesa en tu vida. Y un día tu cuerpo sea resucitado. Vamos al verso 43. Se siembra en deshonra. ¿Por qué dice se siembra? Y está hablando de lo mismo. El cuerpo que se siembra. Está hablando, hace una referencia a lo que se sepulta, a lo que se entierra. Se siembra en deshonra. Mas sin embargo, resucitará en gloria. Qué hermoso. Se siembra en debilidad. Este cuerpo es débil.
A ver, y analicen, este cuerpo es demasiado débil. Un virus, una caída, un golpecito, y ahí quedamos. Es demasiado débil. En verdad, si Dios quisiera exterminarlo, con un suspiro el Señor nos extermina. Somos bien débiles. Observen a los hombres. Nosotros los hombres cuando nos da gripa, parece que nos estamos muriendo, la verdad. Ya nos rayamos. Que no sean las esposas, no sean las mujeres, hombre. Andan todavía haciendo que hacer comida y nosotros esto que morimos con cosas más ligeras. Somos bien débiles. Este cuerpo es débil. Así que el que se siembra, el que se va a enterrar un día, es un cuerpo en deshonra, pero va a resucitar un cuerpo en gloria. Se siembra en debilidad, pero va a resucitar un cuerpo en poder. En poder. Qué bello es esto. Y esto es gracias a nuestro Señor Jesús. Amén. Le dan un amén a nuestro Señor Jesús. Esto es gracias a Jesús. Eso es gracias al Señor. Y ahorita vas a ir comprendiendo por qué el apóstol Pablo dijo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Vas a comprender por qué Pablo el apóstol dijo esto. Alguien despedazó la muerte. Alguien le quitó su punto central. Alguien lo hizo y por eso siempre en cada enseñanza observa dónde está Cristo presente, mostrando la grandeza de su poder, la grandeza de su amor. En el verso que sigue, se siembra, dice la palabra, se siembra cuerpo animal. ¿Cómo lo describe este cuerpo animal? Haz para allá tu cuerpo animal. Es un verso, le dice, es un versículo. Haz para allá tu cuerpo animal. No, respétense. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. En el verso que sigue, en el 45, así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. ¿Por quién fue hecho? Por Dios. ¿De dónde fue hecho? Del polvo. De ahí fue hecho Adán, un alma viviente. Mas sin embargo, el postrer Adán, ¿quién es el postrer Adán aquí? Hace una referencia a Cristo, a Jesús, el Señor. El postrer Adán, espíritu vivificante. Quiere decir que Cristo da ese espíritu que da vida. De tal manera que Adán viene del polvo y Jesús. ¿De dónde vino Jesús? Jesús vino. Ya, si están de acuerdo que Jesús es el alfa, el omega, el principio y el fin. Ya existía, Él es, ya era. Así que Jesús ya existía, el Señor Jesucristo ya existía. Fue manifestado en carne, el Emmanuel, Dios con nosotros, para morar con nosotros por siempre. Mas sin embargo, Él ya existía. Aquel que visitó a Abraham ya existía. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, Jesús, Jesucristo, espíritu vivificante. Verso que sigue. Mas lo espiritual, ¿qué cosa? No es primero. Hay un orden. Para que haya una resurrección, primero el cuerpo tiene que visitar el sepulcro. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, este cuerpo, luego lo espiritual. Primero es nuestro cuerpo natural, nuestro cuerpo físico. Primero, para que podamos tener un cuerpo glorificado.
Eso es siempre y cuando Cristo no venga por nosotros. Vamos al verso que sigue. El primer hombre es de la tierra. Hace una referencia a Adán. El primer hombre es de la tierra, es terrenal. El segundo hombre, todos conmigo, que es el Señor, ¿de dónde es? No escuché. Del cielo. Cristo Jesús es del cielo. Jesús es del cielo, el Señor es del cielo. Ahora, si tú tienes a Jesús en tu corazón, desde luego vas a tener un cuerpo espiritual, un cuerpo celestial, un cuerpo que no va a ser corrupto, un cuerpo de gloria, un cuerpo de poder. Pero esto lo encontramos en Cristo Jesús el Señor. Adán, el primer hombre, fue formado del polvo de la tierra, mientras que Cristo, el segundo hombre, vino del cielo. ¡Qué hermoso! Por eso es importante que hables de Jesús, predica de Jesús. Verso 48. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. Sí, Adán regresó al polvo. Y nosotros venimos de Adán, iremos al polvo. Mas sin embargo, ¿y cuál es celestial? Tales también los celestiales. Mas sin embargo, si creemos en Cristo Jesús como nuestro Salvador personal, ese cuerpo que fue sembrado de forma terrenal va a resucitar en un cuerpo celestial. Fuiste enterrado, fuiste al polvo, hubo una muerte por Adán, pero únicamente, y aquí viene lo interesante, únicamente los que tienen a Cristo en su corazón, sus cuerpos van a resucitar en cuerpos inmortales, de poder, en gloria, en incorrupción. Por eso háblale a la gente de Jesús, porque nadie puede tener un lugar y parte con Dios. Su alma no va a tener parte con Dios y su cuerpo no va a ser resucitado. Si la persona con la que convive no tiene a Jesús en su corazón, ¿cómo pues y dónde morará su alma y dónde quedará su cuerpo? El cuerpo de aquel que no recibió a Cristo Jesús únicamente se va a quedar en el polvo. Ahí se va a quedar. Y ese es otro tema. Ahí, polvo. Muchos sepulcros quedarán igual. Muchas tumbas quedarán igual. Por más que haya un cemento, una casa en la tumba del cristiano, se va a abrir por el poder del Señor. Pero habrá tumbas que van a quedar intactas. Y son las tumbas de aquellas personas que se les predicó del Evangelio de Jesús. Se les predicó que había perdón de pecados por medio de Jesús, que había salvación por medio de Jesús. Y lo rechazaron. Verso 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, así como hemos traído la imagen de Adán, no solo la imagen, una naturaleza como la de Adán, pecadora. ¿Te has preguntado por qué pecas? ¿Por qué eres impulsado a pecar? ¿Por qué eres impulsado a hacer lo incorrecto? ¿Por qué a veces piensas lo que no debes de pensar? Hablas lo que no debes de hablar. Porque tenemos una naturaleza como la de Adán, caída, muerta espiritualmente. Y aún como cristiano, el ser humano trae esa naturaleza, mas sin embargo, en Cristo puede vencer el pecado. En Cristo. Así que en el verso 49 dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, me gusta lo que sigue, traeremos también la imagen de ¿quién?
del celestial. ¿A quién hace referencia del celestial? La imagen del Señor Jesús. Imagínate qué hermoso. Traeremos la imagen celestial. Del celestial, de él hace una referencia la imagen del Señor, la naturaleza misma del Señor en cuanto a ese cuerpo espiritual, en cuanto a ese cuerpo en gloria, en cuanto a ese cuerpo de poder, en cuanto a ese cuerpo incorruptible. Es decir, hermano, que ese cuerpo con el que seremos resucitados es un cuerpo que es únicamente, exclusivamente dado por el Señor, otorgado por el Señor y formado por el Señor. Hice una versión de la siguiente forma. Al igual que ahora somos como un hombre terrenal, según algún día seremos como el hombre celestial. Versos 50. Por favor, ayúdenme, denle lectura a este verso. Dice, pero esto pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, ¿qué creen? No puede heredar, ¿qué cosa? No puede heredar el reino de Dios. Y miren hasta dónde llega el apóstol Pablo explicándoles. Había hermanos que creían que el cuerpo iba a ser el mismo y que con el mismo iba a haber otro, iban a estar en el mismo lugar. Y no es así. Este cuerpo formado de carne, formado de sangre, no tiene parte en el cielo, no tiene parte en el reino de Dios, no tiene parte en el paraíso, no tiene parte en la morada de Dios. No van a heredar, ni la corrupción hereda incorrupción. Así como este cuerpo no tiene parte del celestial, tampoco el celestial tiene parte con el cuerpo terrenal. Son diferentes. Verso que sigue. Y aquí viene lo interesante. ¿Cuándo va a suceder esto? Dice Pablo, he aquí os digo un misterio. Era un misterio. No todos, ¿qué? Y aquí viene la pregunta, la respuesta a la pregunta de Pablo. ¿De dónde aprendió Pablo esto? Bueno, lo vamos a ir viendo. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. ¿Por qué el apóstol Pablo dice aquí que no todos dormiremos? Y vas a entender y vas a comprender por qué expresa el apóstol Pablo en relación a dónde está, oh muerte, tu aguijón. Porque para Pablo, para el apóstol Pablo, cuando hace una referencia a dormir, está hablando de los que mueren. Por eso allá dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? A lo espiritual, a los ojos del Señor, una persona que en su cuerpo está afinado para Pablo y para el Señor, no está muerto, sino únicamente, ¿qué dijo Pablo? Duermen. De tal manera que por eso allá, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Oh sepulcro, tu victoria. Porque los que mueren en Cristo Jesús, para Pablo, dormían. Y una persona que está durmiendo está viva. Y sabes, ejemplo de esto, vamos nada más para que analicemos algo. Tres pasajes.
porque me interesa que veas por qué Pablo dice, ¿dónde, oh muerte, tu aguijón? No todos dormiremos. Aquí hace referencia a los que mueren, pero veamos Juan, por favor, capítulo 11, verso 11. Juan capítulo 11, verso 11. Miren, Lázaro ya había muerto. Lázaro ya había muerto, mas sin embargo, observa cómo lo describe la Biblia. Dicho esto, está hablando, dicho esto les dijo después, Jesús dijo lo siguiente, nuestro amigo Lázaro, ¿qué cosa? No escuché, duerme. Mas voy para qué? Para despertarle. Lucas capítulo 8, verso 52. Lucas capítulo 8, verso 52. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, había una niña que había muerto. Pero Jesús le dijo, no llores, no está muerta, sino que duerme. Observa, ¿por qué no usan la palabra muerta? Pablo está hablando en términos espirituales. No está muerta, sino duerme. Vamos por favor con el hijo de la viuda de Naín, Lucas 7, verso 15. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Verso que sigue. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Igual, el Señor resucita al hijo de la viuda de Naín. Así que volviendo a 1 Corintios 15, 51. En otras palabras, en palabras humanas, en palabras de nosotros, porque Pablo era muy espiritual, él estaba entregado. Él dice, no todos dormiremos, está diciendo, no todos vamos a morir. Pero para él la muerte era como alguien que duerme. Así lo veía. Por eso se pregunta, a ver, ¿dónde está muerte tu aguijón? Y vas a responderte al final tal pregunta con la que iniciamos. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Por qué el apóstol Pablo dice que no todos dormiremos? Vamos por favor al verso 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán ¿qué? Resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Este evento de los sepulcros abiertos va a suceder cuando Cristo venga por su iglesia. Y esta es la siguiente promesa que está por cumplirse. Cristo viene por su iglesia, pero ¿qué va a suceder? Algunos hermanos en la fe ya murieron, están sepultados. Y otros muchos estaremos vivos si es que Cristo viene en este tiempo. De tal manera que dice la palabra, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. Primero los sepulcros se van a abrir con esos nuevos cuerpos incorruptibles. Y nuestros cuerpos, si es que Cristo viene en este tiempo, estando nosotros en vida, este cuerpo será transformado. Sí, será transformado, dejarás de ser carne y sangre, dejarás de ser lo que eres hoy. Y ahí se va a manifestar el poder de Dios. Pero es necesario que conozcas esto, es la promesa que viene, que Cristo viene por su iglesia y muchos. Y va a ser un caos. Sepulcros abiertos.
Y estas cosas terrenales, ¿qué traigo terrenal? Mi cuerpo es terrenal, los lentes, el anillo, los zapatos, todo se va a quedar aquí. Y Dios nos va a dar otro cuerpo y eso lo enseña la palabra. Y quiero mostrártelo. En la primera carta a los tesalonicenses, que es el pasaje paralelo, primero a los Corintios capítulo 15, en el verso 13, por favor, y ahorita regresamos, da un poquito más detalles de cómo van a pasar estas cosas. Va a ser algo glorioso. Primero a los tesalonicenses capítulo 4, verso 13. Tampoco queremos, eso es algo que debes de saber, tampoco queremos, hermanos, que ignoren el plan del apóstol Pablo para la iglesia de Corinto como para la iglesia de Tesalónica y Dios como para la iglesia de Betel, es que no ignores tal evento de lo que va a suceder. Que tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Para qué? No ignores acerca de los que duermen. Nuevamente la palabra duermen, haciendo referencia a los que ya murieron. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Denle lectura al verso 14 todos. Porque si creemos... Nuevamente la palabra dormir. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Verso que sigue. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor Jesús, no precederemos a los que durmieron. Quiere decir, no vamos a adelantarnos a los que ya murieron. No, el orden es el siguiente. Verso que sigue. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos se nos han ido varios hermanos. Y los muertos en Cristo, únicamente los muertos en Cristo. Por eso ojalá y llegues a la tumba con Cristo en tu corazón. Porque en las tumbas de aquellos que se murieron en Cristo Jesús, sus cuerpos van a resucitar. Los muertos en Cristo resucitarán, ¿qué? Primero. Una vez que ya se abrieron los sepulcros con nuevos cuerpos y van hacia el cielo porque Jesús viene por su iglesia, dice la palabra en el verso que sigue. Luego, ¿quién? Luego nosotros, los que estén vivos. Si Jesús viniese en este tiempo, sería maravilloso. No vamos a ver la muerte. Seremos transformados. Y dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, ¿qué cosa? Arrebatados juntamente con ellos. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Para qué? En las nubes para recibir al Señor. ¿En dónde? En el aire. Y miren qué hermoso. Y así estaremos siempre ¿con quién? Con el Señor. La obra de unir el alma que ya está en la presencia de Dios, de los hermanos que murieron, y conectarlos otra vez con el cuerpo que va a resucitar, esa es una obra del Señor que se va a llevar a cabo cuando Cristo venga por su iglesia. ¿Será eso imposible para Dios? No es imposible. Las almas están con el Señor. Los cuerpos están sepultados, pero un día esa alma y ese cuerpo incorruptible, ese cuerpo celestial, va a tener nuevamente conexión con el alma que está en la presencia de Dios. Y eso es algo grandioso, es algo hermoso. Vamos nuevamente y así estaremos siempre con el Señor. Verso que sigue. Por tanto, debe decir verso 18. Verso 18, un poquito más adelante, por favor. Por tanto, alentaos los unos a los otros, ¿con qué? Con estas palabras. Volvemos a 1 Corintios, capítulo 15.
En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Una pregunta de examen. Ahora comprendes por qué Pablo decía: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? ¿Por qué Pablo lo dijo? Porque este cuerpo, el momento de la muerte, cuando una persona, para Pablo únicamente duerme, porque el mismo cuerpo que es velado por 1, 2, 3 días, el mismo cuerpo que es llevado a una carroza, el mismo cuerpo que es enterrado, en la gloria del Señor, ese cuerpo va a ser transformado y va a ser levantado. Y la pregunta entonces, ¿dónde está la muerte? Ya no hay lugar. Cuando la palabra enseña que Jesús vino, murió en una cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día, y enseña que venció la muerte, es precisamente en la vida del cristiano, es que la muerte ya no tiene poder en el cristiano, pues el alma va a Dios y su cuerpo un día será ¿qué? Resucitado. Y entonces la muerte, ¿dónde tuvo lugar? A los que mueren en Cristo Jesús. ¿Qué pasa aquí? ¿Quién logró esto? Por eso para el Señor, y si observas, aparece mucho la palabra dormir, 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 únicamente como pasar a otra faceta. Porque ya la muerte no tiene poder sobre el cristiano. Su alma está con el Señor, el cuerpo deja de ser, pero únicamente para que en un tiempo ese cuerpo vuelva a ser resucitado. Entonces la muerte, ¿dónde está muerte tu hijo? ¿De qué tiene poder la muerte? Los que mueren en el Señor, para Dios solo duermen, para Cristo solo duermen. En el verso que sigue, porque es necesario que esto corruptible, este cuerpo, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Hablar de inmortalidad significa que este cuerpo no va a tener desgaste. El cuerpo con el que se resucite no va a tener desgaste. Va a estar por toda la eternidad con el Señor. Verso 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es que sorbida. Sorbida es la muerte y victoria. Cuando esto acontezca. Qué hermoso. Pablo lo veía tan cerca. Sorbida es la muerte y victoria. Por eso, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Pues este cuerpo, al ser enterrado, va a resucitar para la gloria del Señor en otro cuerpo. Verso 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de ¿quién? No escuché. Por eso alaba al Señor, cántale al Señor. Deberíamos enseñar en cada velorio. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de mi hermano que está aquí en el ataúd. Porque quiero que sepa que un día su cuerpo va a resucitar. Y hablar de esto, enseñar de esto. Va a estar quizá guardado por un tiempecito. No quiero que ignoren esto como los que no tienen esperanza. El incrédulo por eso se pone triste, por eso llora, por eso se lamenta,
Por eso en cada día de muertos hace lo que hace. Y hace tantas cosas creyendo que su ser amado y querido regresa y que es el que se va a comer los tamales. No. Deberíamos de conocer y buscar más de la palabra para comprender y no ignorar y sobre todo para no entristecernos cuando alguien muere. Ciertamente hay dolor, hay tristeza, mas sin embargo, veremos, el cuerpo será resucitado. Mas gracias sean dadas a Dios. Gracias, Señor, gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesús. La pregunta es, ¿tú ya tienes a Jesús en tu corazón? Tus padres, tu mamá, tu papá, tus abuelitos, tus compañeros, ¿ya tienen a Jesús en tu corazón? ¿Sí sus tumbas van a ser abiertas? Porque si es así, creo que tienes tarea de hablar del Señor, de predicar del Señor. Verso que sigue. Así que, hermanos míos amados, estemos como hermanos firmes. No te muevas. Ya. Aférrate a las cosas del Señor, entrégate a las cosas del Señor. Esto que acabas de escuchar de la enseñanza es algo glorioso, es algo hermoso que va a acontecer. Y es por tu Señor, por tu Salvador, por tu Jesús. ¿Valdrá la pena estar firmes en las cosas del Señor? ¿Valdrá la pena darle gracias a Dios, sirviéndole, honrándole, glorificándole, exaltándole? Después de todo lo que acabamos de ver, ¿cómo es que venció la muerte? Así que, hermanos, amados míos, o mis hermanos míos amados, estar firmes y constantes. Creciendo en qué? En la obra del Señor. ¿Cuándo? Sí, qué bueno que te diste lugar. Yo no sé si ya habías escuchado esta enseñanza, pero qué bueno que te has dado lugar para que sigas creciendo en el conocimiento de la palabra, de cosas que van a acontecer, sabiendo, mi hermano, sigue siendo firme, constante, sabiendo que tu trabajo, que nuestro trabajo en nuestro Señor Jesús no es en vano. Amén. Gracias a Dios que nos permite exponer esta palabra. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde? Interesante. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Qué bonito. Me gusta. Vamos a cerrar con este bello verso. Juan capítulo 11, verso 25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Verso que sigue. Verso que sigue. Y todo aquel que vive, eso es para los que viven, y cree en mí, todos, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Sería maravilloso que lo creas. Y no solo que lo creas, que lo prediques, que lo enseñes, que lo compartas. Así que, hermanos, Dios te bendiga. Vamos a ir a Dios en oración. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Amado y buen Dios, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias por la belleza de tu palabra, Señor, porque lo explica, Señor, de una forma práctica, de una forma sencilla, Señor. Gracias por esta promesa que es un hecho, Señor, que va a suceder. Cuando vengas por tu iglesia, Señor, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que estén con vida, Señor, seremos transformados para recibir al Señor en las nubes y así estar por toda la eternidad contigo, Señor. Gracias, Señor, por tan bonitas promesas que nos haces. Bendice a tu iglesia, fortalécela, Señor, y anhelo, Señor, que se queden con la enseñanza, que la guarden,
que la reflexionen, que la mediten, que la compartan, Señor, y que no ignoren las cosas que van a suceder. Bendícenos en todo, te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano.